Hi parents, this is Senora Molina again, and I am sending this little video presentation due to some questions that I've been asked about what do we do in case of an emergency. So the first thing I want to say is that this following plan that I'm about to show you is specifically just for our classroom. These are only suggested protocols for our families to follow in case of emergencies. Please note that in case of any real emergency, our school or district and the district will follow up with further information or instructions. Padres de familia, este video es para mostrar las indicaciones que debemos de hacer en caso de emergencia. Es muy importante que yo especifique este plan solamente es para nuestro salón. Estos son solamente algunas sugerencias del protocolo que podemos seguir o que las familias pueden seguir en caso de emergencia. Por favor, hágase saber que en caso de una emergencia local o verdadera, la escuela y el distrito va a resumir la comunicación con todas las familias. Eso es lo primero. Esta información que voy a presentar solamente es para nuestro salón. So getting that out of the way, this presentation is just for our classroom. And in case of a real emergency, the district and school will follow up with more information. So these are some of the things that I am anticipating may happen just because where we live, in the area where we live. I am including here what to do with the rolling blackouts that are happening. What happens if something happens to the Chromebook, the computer, and you have no access? What happens if we have wildfires or evacuations? The networks are down, there is no Zoom, maybe an earthquake or heat wave or Wi-Fi connection, there is no Wi-Fi. So what do we do in these cases? Some are more serious than others, but I would like to kind of put a general idea out there of what we are to do. So, estas son algunas de las emergencias que pienso que es posible que podamos tener, ya dado donde vivimos. Así que creo que algo que a lo mejor sí va a suceder con el calor son los apagones de la luz que pueden suceder. Y a lo mejor eso provoca el que no tengamos internet, el que los sistemas no estén funcionando. Otra emergencia que puede suceder son los incendios que a veces provocan que se cierre todo o que no funcione algo o hasta en un caso muy serio pueden evacuar la comunidad. ¿Qué pasa si la computadora le sucede algo y no funciona? ¿Qué pasa si hay una ola de calor? Algunas emergencias son más graves que otras, pero voy a tratar de incluir todo. So in case of wildfires, evacuations, rolling blackouts, heat waves, or anything like that, I know that the district and school is going to put information, but if all of a sudden, unexpectedly, there is no class, I would like to put some protocols out there. So, si esta presentación es por si de casualidad de emergencia nos desconectamos por algunas de estas razones o similares. So, before the emergency, antes de una emergencia, lo número uno que debemos de hacer es revisar y compartir este plan con nuestro hijo o nuestra familia. So let's review and share this plan with your child or family. As a family, you may want to prepare an emergency kit with headlamps, lights, charged battery, something to prepare for any emergency. En familia pueden preparar un equipo de emergencia, ya sea con baterías, lámparas, velas, algo para cualquier tipo de emergencia que les pueda ayudar a los niños. So, el prepararse puede ayudar a sentirse más mejor.
So before the emergency also, maybe get together with the family and come up with like a family emergency plan. What do we do in a case of an emergency as a family? Juntos como familia también pueden planear y preparar un plan familiar en caso de alguna emergencia. So el compartir con los niños les va a ayudar a sentirse más mejor. So just to be prepared and have these conversations with your child is gonna be helpful, and it's gonna make them feel better. What to do during the emergency? During the emergency, number one is stay calm. First, you want to make sure that your family is well. So checking on your family well-being, reassuring the child's health is the first thing you want to do. And then wait for communication from your teacher or your school via the Remind app, through smartphones. Sometimes the computers are down, they don't have enough battery. So Remind app is going to be our main source of communication during an emergency. Crossing fingers it works. So, ¿qué debemos de hacer durante la emergencia? Lo número uno que tenemos que hacer es mantener la calma. Mantenerse calmados y primero asegurarse por el bienestar de la familia. Asegurarse que el niño esté bien, no entre pánico y que esté en calma. So, preocúpese por la familia primero. Y después necesito que esperen la comunicación de la escuela o de los maestros por medio de la aplicación que se llama Remind App. Es el correo electrónico que les acabo de mandar con las instrucciones de cómo inscribirse a esa aplicación. Por algún hecho que no haya luz, no haya conexión de internet, podemos usar el celular para conectarnos y así mandar anuncios. So, durante la emergencia, mantenerse calmado, revisar el bienestar de los niños y esperar la comunicación por medio de Remind app. So that's what to do during the emergency. Stay calm, check on the well-being of the family, and wait for the communication from the teacher in the school via the Remind app, through smartphones or laptops. What to do after the emergency? We are going to use the Remind app to communicate back and forth until the regular communication has been established. That meaning Wi-Fi comes back, we can connect again, charge our batteries, etc. So meanwhile, the children can rest, you can rest until further communication. ¿Qué hacemos después de la emergencia? Si estamos esperando todavía establecer comunicación, vamos a usar la aplicación de Remind App para comunicarnos y establecer comunicación. Pero durante ese tiempo, el niño tiene que relajarse, usted tiene que relajarse y tenemos que esperar hasta que todo vuelva a la normalidad. Esa comunicación se le va a dar vía Remind hasta que ya haya de nuevo el internet y nos podamos comunicar normalmente. Depending on the situation or the emergency, it is more likely for the school and the district to pick up the instructions and information that's going to be going out to the families. So wait for that as well, if in case of any emergencies. So dependiendo la emergencia o la situación, es posible que el distrito o la escuela continúen con la comunicación para las familias. Pero para nosotros vamos a seguir comunicándonos con la aplicación de Remind App hasta que ya hemos establecido la comunicación normal. Regresemos a la rutina diaria. So that is it for before, during, and after emergencies. I hope this helps. Espero que esto les ayude un poco para prepararnos. And so what do we have to do in order to be ready for any of these, unexpected circumstances, situations, emergency, whatever it may be? Number one, I would love for you to connect with the Remind app so that we are connected via our phones. And if
you are not receiving emergency text from the Poway Unified School District, this is the phone number where you have to call and register your phone. And if you're having technical difficulties or Chromebook problems, this is the email that you have to reach out to so that they can get back to you to help you connect better. So, los padres de familia, ¿qué debemos de hacer ahora al final? Lo primero es comunicarnos, asegurarnos que tenemos la aplicación de Remind App instaladas en nuestros teléfonos y así la maestra puede mandar información en un caso de emergencia o una situación que no se espere, como el desconectarnos o algo así. Eso es lo primero. So, por favor, de agregar la aplicación de Remind a su teléfono. Estos teléfonos de Poway que los he agregado aquí son para la línea de emergencias del distrito. Si usted registra su teléfono, aquí puede recibir notificaciones de emergencia del distrito en caso de emergencias locales. Y si está teniendo problemas con su Chromebook o la tecnología, este es un correo electrónico donde puede mandar la sugerencia, el consejo, la pregunta, lo que usted necesite y ellos se comunican con usted para ayudarle. So, espero que esto les ayude y así tengamos una mejor idea de cómo prepararnos. So, parents, I hope this is helpful. It's not perfect, but for right now, if we have an unexpected disconnection or anything like that, number one, stay calm, resume communication when we can, but hopefully we are going to avoid all of this stuff. That's it. Please sign up for the Remind app. Bye.